La muerte y yo somos respetuosos amigos y nos respetamos mucho, digo yo. Yo me estrellé en la selva, la Piedra del Cucuy, ahí nos accidentamos con Galán. Ese avión se volvió chicuca y tal, y quedamos vivos, es una historia larga. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com, bienvenidos de nuevo a estos espacios donde hablamos temas importantes para el país y también contamos historias inspiradoras como la que vamos a tener hoy en estos espacios. Un invitado muy especial, Andrés Hurtado García, uno de los fotógrafos más reconocidos de este país, entre otras cosas. No. Lo que pasa es que yo voy donde la gente no va y soy buen fotógrafo. Pero entonces es que como tomo fotos en lugares, creen que soy el mejor. Sí soy bueno, pero no tanto. Bueno. Y entre otras cosas porque ha documentado la belleza natural de este país, un aventurero, un viajero que se ha recogido casi que los mejores paisajes de Colombia y del mundo. Y bueno, para empezar, usted sigue viajando además, ¿no? Usted todavía sigue planeando viajes y demás. Muchos se preguntarán, ¿nunca se le acaba esa pila aventurera? No se me acaba, tengo 83 años. En estos días me he sentido como de 300 años por lo siguiente, porque a mí me tocó celebrar en Madrid con una conferencia delante de los Reyes de España los 50 años de la vorágine. Y ahora me piden que celebre los 60 y los estoy celebrando, entonces yo digo, ¿cuántos años tengo? Porque La vorágine es un libro que me sé al pie de la letra junto con otros 12, entonces me explotan que diga La vorágine, yo ya no más que estoy cansado de decirles, pero es el año de La vorágine, los 100 años. Usted se conoce todos los países del mundo, ¿no? Me falta Sudán. ¿Y lo tiene entre sus planes? Es que es una historia muy larga. Leni Riefenstahl era la fotógrafa de Hitler, mujer famosa en la fotografía, en el alpinismo. Ella filmó los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 36, cuando Hitler se puso bravo porque ganó, iba a decir una palabra muy fea, porque un negro le ganó a un blanco. Entonces, claro, ganarle a un negro cuando era la raza aria. Ella filmó los Juegos Olímpicos y es célebre en la historia de la cinematografía y del cine. Cuando hubo los tribunales de Nuremberg para juzgar a los criminales nazis, ella no estuvo ahí porque ella no era una criminal. Ella era una tontica, no era una tontica, pero era una que creía que solo la raza aria iban a acabar con los judíos, con ustedes los indios, o sea, nosotros, con los negros, por supuesto. Cuando por allá en la época del 60 un gran fotógrafo mundial, Murray, le dijo, Leni, bájese de esa nube, hay una raza muy linda, negros. Yo hablé con Leni, que murió a los 103 años, y ella me contó que cuando le dijeron que unos negros podían ser la raza más bella del mundo, se vomitó. Es creíble, tan convencida que nosotros los arios somos la raza más bella y vamos a acabar con todo, y que un tipo llegue y le diga que los negros. Le trajo una foto donde hay un negro desnudo, un nuba, cargando a otro, y se quedó así mirando. Le pudo más la atracción hombre-mujer que sus estúpidos prejuicios raciales. Y comenzó a visitar el Sudán. Ahí hay 23 etnias de los nubas y dio a conocer, yo ya estaba estudiando en España, y en la época del 70, que fue cuando estudié eso, nos tenían bombardeados por la televisión que los nubas. Y bueno, total, acortando la historia, el gobierno al final, y todo el mundo fue a verlos, el gobierno al final prohibió que los visitaran porque estaban perdiendo sus valores. Y a lo último simplemente dijo, el que quiera hacerle una entrevista paga $1 millón. Yo en ese tiempo escribía de tiempo en tiempo en las 3 principales revistas europeas, Época de Italia, editada en Milán, Der Spiegel, El Espejo, la alemana, editada en München, Múnich, y Paris Match, la francesa, editada en París. Las 3 me pusieron $1.100.000 en el bolsillo. Vaya y nos hace el reportaje, diferente para cada revista. Llegué y ya no dejaron visitar. Me quedé recorriendo la ciudad hasta que ya, la capital, pero me quedé sin conocer Sudán. ¿Dónde nace esa pasión por la aventura y por ir siempre más allá? Nace en Armenia. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? Muy buena pregunta. Mi papá era arriero antioqueño, no lo conocí como arriero, me hubiera gustado. Y cuando en mis excursiones veo los arrieros, se me escurren las lágrimas.
Huelen tan feo las mulas, eso sí. Pero mi papá fue arriero, después fue un gran cafetero. Entonces en mi casa se rezaba el rosario como debe ser en toda familia católica. Y entonces rezamos el rosario y al terminar yo le contaba y preguntaba a mi papá. En ese tiempo lo que es el Quindío y Risaralda que usted conoce eran selvas y había tigres. Entonces mi papá como buen arriero le tocó en esos caminos encontrar tigres, serpientes, muchachas bonitas en las fondas, tempestades y todas esas cosas y a mí eso me llenó la cabeza. Por otro lado, cuando salía el arco iris me llamaba la atención y decía una leyenda que cuando uno encontraba el arco iris se lo tragaba y yo quería que me tragara, pero pues no me tragaba. Y yo regresaba y mi mamá me decía, mi mamá era muy sabia, aunque no sabía fórmula del ácido sulfúrico, pero era muy sabia. Mi hijo, las grandes cosas en la vida están más lejos, me decía. Y le agradezco a mi mamá que no me enseñó una burda leyenda paisa. A los paisas les gusta la plata. Yo soy paisa, pero tampoco soy aficionado a la plata. Prefiero otras cosas que se consiguen sin plata. Una leyenda paisa burda que dice que donde el arco iris toca la tierra hay un tesoro. No me contaron esa leyenda. Yo de niño hubiera encontrado ese tesoro y no estaría conversando con quién y qué, y con Cristian, y con Ana María que nos está filmando ahí. Estaría en New York, dirigiendo mis empresas de todo el mundo y tapado de plata. Porque ahí donde el arco iris toca la tierra hay un tesoro, pero no me dijeron y no encontré el tesoro. Ahí comenzó mi vida por toda de caminante. A los 4 años, mi papá tenía una finca que empezaba en Armenia y terminaba en Calarcá, son 7 kilómetros. Y por ahí pasa el río Quindío. Entonces, yo miraba el río y yo no entendía cómo el agua, yo no sé si tú entiendes, cómo es que el agua corre y corre y corre y no se acaba. Claro que ahora sí se acaban los ríos, qué tristeza. Entonces yo no entendía y me fui caminando, un niño de 4 años, por la orilla del río en la finca de mi papá, y al cabo de 3 días me encontraron ahí casi muerto de frío cerca del páramo. Berraco yo, ¿no? Me buscaron con perros, mi papá ya era un cafetero importante, eso movieron a toda Armenia. Y bueno, me quedé sin saber cómo nacen los ríos, pero sí sé cómo se acaban los ríos, tristemente. Y a los 7 años, por primera vez subí a un pico de 5.000 metros, que es el Nevado del Ruiz. Yo soy de Armenia y ahí se alcanza a ver el Nevado del Ruiz. Yo era lobato de los scouts. Me acuerdo que en ese tiempo a los lobatos no los dejaban pasar una noche fuera. Pero como mi papá insistía, era importante y yo quería ir con los grandes al Nevado del Ruiz y mis hermanos estudiaron todo el tiempo en el colegio de los hermanos maristas del San José, que yo soy hermano marista. Entonces me dieron permiso. Y yo subí a los 7 años los 5.200 metros tranquilamente. Y en la cumbre de los grandes, como dice el Quijote, voy a ser decente, comillas, en el bálsamo de Fierabras, se desaguaban por entrambas canales. O sea que vomitaban y la otra canal. Y esos pobres allá arriba así, y yo feliz corriendo por la nieve a los 7 años. Cuando bajamos, ellos se aliviaron y a mí me dolió la cabeza. Ahí comenzó mi vida por todo el mundo. Nos cuenta aquí también que usted se hace pues hermano marista, que son de vocación pues principalmente pedagógica, ¿no? De la docencia y demás. ¿Qué es lo que le gusta a usted de la enseñanza, Andrés? No voy a despotricar de su profesión de periodista porque yo soy periodista. La profesión más bella del mundo no es el periodismo, no es la medicina. Por supuesto la política, no. La profesión más bella del mundo es ser maestro. ¿Por qué? Porque cuando Dios se hizo hombre, Jesucristo se hizo maestro y le decimos el divino maestro. Es la más bella de las profesiones. Y de verdad, ¿yo por qué fui hermano marista? Yo tenía 10 años y me fui muy jovencito, porque el que dirigía la tropa Scout yo lo admiraba mucho. Entonces me pasó como a tantos hijos que su papá es médico, ay, yo quiero ser médico con mi papá, yo quiero ser arquitecto con mi papá, yo quería ser hermano marista como el hermano Pío Miguel.
Y pues tengo 83 años y casi toda la vida desde jovencito he estado con los muchachos más grandes del colegio, los de sexto de bachillerato que ahora se dice 11. Y me escriben y me dicen y me vienen y me cuentan que me deben todo, que yo les cambié la vida, que no sé qué. Y eso para mí es una gran alegría porque ser maestro es algo muy serio. No, y hay muchos exalumnos suyos que recuerdan principalmente sus historias y de cómo también usted los llevaba a conocer la naturaleza y demás. Y ese tema de los cuentos, de sus aventuras y demás, me parece bien interesante porque además usted toma el trabajo de recordar cada detalle con mucha precisión, ¿no? Casi que como lo haría un juglar, pues, pero sin acordeón. Eso viene de Porque su papá, canto ¿no? bien desentonado, eso sí. ¿Qué? ¿No le gusta cantar? Sí, pero desentonado y la gente no le gusta oírme. Eso viene de su papá, ¿no? Como Sí, esa forma de claro, contar claro, los relatos. claro. Y los paisas tienen muchos cuentos y muchos dichos. Y mi papá los tenía porque era paisa. Mm. Mire, le cuento. Yo organizo la excursión con los alumnos del colegio y los que quieran ir todos los años al lugar más espectacular de Colombia, que es el Hato La Aurora, en los llanos orientales, donde que en 19.000 hectáreas parece mucho, pero hay fincas de 40 y hasta de 100.000 hectáreas. O sea que una finca ya de 16.000 es pequeña, aquí en el interior sería muy grande. Han nacido 56 jaguares o tigres, hay más de 200 pumas, hay 43.000 chigüeros, se mezclan entre el ganado. Y cuando yo voy, es la única, y llevando a mis alumnos y los que quieran ir conmigo, hacen una cosa que no hacen con los demás turistas, que es que nos hacen ver el tratamiento de cómo doman los potros y los marcan y tal. ¿Y por qué no hacen con todo el mundo? Pues porque al enlazar un potro, el potro, y la gente tonta de esos animalistas extremos, ay, van a matar al animal. Ay, no, señor, ese es el trabajo. Y cuando los marcan, ay, pobrecito, lo están quemando. Eso es así. Hay gente que, igual que en España, hay unos senadores que quieren poner una ley que diga que el que mate un mosquito va a la cárcel. Imagínense hasta dónde llega. Entonces, cuando traen el hato de potros salvajes, que siempre vienen como 25 o 30, son todas hembras con un macho. Ya le explico por qué. Yo me separo del grupo porque se me vienen las lágrimas. Primero porque veo arrieros ahí y mi papá fue arriero. Pero segundo, porque increíble, los gritos de los vaqueros son patrimonio inmaterial de la humanidad. Vino la UNESCO a ver eso. Y cualquiera pensaba, yo también hasta ese momento, que esa gritería que cuando traen las vacas, no señor, eso es muy serio. Y en esta semana pasada hicieron el primer encuentro de gritos de vaquería en Puerto Carreño. Eso es muy bonito, entonces a mí me emociona esa vaina. Además pensar que esos vaqueros del Casanare seguramente son bisnietos o tataranietos de los llaneros que nos dieron la libertad con Bolívar cuando pasaron el páramo de Pisba. Y ellos tienen un poco de cantos que para calmar a las vacas, Vea, usted sabe, sí para señor. ordeñarlas, Sí, para no sé son qué. diferentes los gritos, sí, y los cantos. Eso es lo que a mí me emociona. Increíble. Pero no sé ordeñar. Le cojo la teta a la vaca y eso no echa leche. Soy muy malo. Pero le canta. Le canto, sí, le canto rancheras. Usted es del 41, ¿no? Ay, ¿cómo sabe tan chismo? Sí, nací en el 41, soy producto de la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros los norteamericanos sufrimos el ataque de los japoneses en Pearl Harbor, que ocurrió en el 41. Nosotros los norteamericanos. Ay, no, yo soy de Armenia, ¿quién dijo? ¿Cómo hoy en día pues las infancias están muy llenas de pantallas, de sobrecuidados y demás? ¿Cómo cree que lo marcó usted también esa época de cara a lo que es hoy y a lo que ya terminó siendo? Pues claro, mi vida el leitmotiv de mi vida viene un poco de mi mamá y está en un librito mío pequeño, va a tocar regalárselo ahora, que se llama Cartas del Camino, que es mi libro pequeñito donde está mi filosofía de vida y que en la primera página dice, los largos caminos exigen largas fidelidades, escrito a mano, y en la última página, los largos caminos exigen largas fidelidades.
y a medida que se alargan los caminos, las fidelidades se vuelven más hermosas. Mi vida han sido los caminos y varios libros míos tienen como título Caminos. Yo tuve un compañero que vive en Estados Unidos, muy inteligente, que me desbarataba mis pensamientos más bellos. Dice, los largos caminos exigen largas fidelidades y a medida que se alargan los caminos, las fidelidades se vuelven más hermosas. Y este berraco dice, los largos caminos exigen largas fidelidades y a medida que se alargan los caminos, qué cansancio tan... Usted ha escrito muchos libros y sus fotografías han recorrido la mitad del mundo, o todo el mundo, con la belleza de Colombia. Y aquí tenemos, digamos, algunos. Hay una historia bastante particular con esa portada de Colombia secreta, que pues la portada es divina. Yo creo que nadie tiene una opinión contraria, pero sí hubo unos gringos que tuvieron una opinión contraria, ¿no? Hola, ¿y usted por qué sabe todo? No, pues Periodistas porque... chismosos se averiguan todo. Sí, resulta que los ríos que nacen en la selva son los ríos negros, se llaman así, porque el agua en gran cantidad es negra, negra brillante, muy linda, y en pequeña cantidad es como un baño de Coca-Cola. Meterse usted ahí es como estar metido por el color baño de Coca-Cola. Los ríos que nacen en la selva tiene un suelo que es arenoso, que en portugués se llama caatinga y en español catingales. Eso hace que la selva no tenga fertilidad. Por eso acabar la selva, eso de rapidito la tumban y da una primera cosecha y luego no da más cosechas, entonces solamente da pasto y el que tumbó la selva ahora viene el terrateniente y le compra y así vamos acabando la selva porque sí da pasto para el ganado. Entonces esos ríos que nacen en la selva tienen ácido húmico, ácido fúlvico y tanino y son ríos negros y en pequeña cantidad rojos. Los ríos que nacen en la cordillera oriental y que van hacia los llanos y la selva, llevan mucho barro de la cordillera y los llamamos ríos blancos y son el color de cualquier río, el Cauca y el Magdalena, y los que van para allá pues son el río Meta, el río Orinoco, el Amazonas pero viene de otro lado, el río Caquetá, el río Putumayo y todos esos son ríos blancos que tienen mucha alimentación para los peces, los ríos negros no. Entonces cuando fuimos a publicar este libro, hay un compañero mío de aventuras que se llama Carlos Andrés Torres, que está en Canadá, y yo le había hecho esa foto. A Benjamín, mi editor, que usted sabe que edita los libros más bellos de Colombia, Villegas Editores, le pareció muy linda esa foto, y como el libro se publicaba en castellano y en inglés por aparte, habló con editoriales gringas y dijeron qué río tan sucio, tan feo, porque ahí se ve que ahí está un color así como rucio. Y él dijo, no, publicamos esa foto porque ese río es muy bello y en la parte de abajo que no se alcanza a ver ahí está la poseta toda de color Coca-Cola. Ese fue el problema, pero el libro ha sido el libro de mayor venta en Colombia en toda la historia. Y era parte de la belleza colombiana al final, como Claro, usted sí, lo esos dice, ¿no? ríos son muy bellos, los ríos de la selva negros son muy bellos. ¿De cuánto es más o menos el banco de imágenes de Andrés Hurtado García? De rollo, más o menos 3, 4, 5 millones. Y de diapositivas, 17 millones. Tampoco es tan increíble porque no es que no es sin rollo. Sí, pero ¿dónde hace esos disparos? Es la cuestión de... Claro, eso sí, lugares muy hermosos. De aquí y del mundo. Cuando usted me preguntó del mundo, pues sí, a mí me invitan los gobiernos. Ahora vuelvo otra vez en junio invitado por varios gobiernos que me invitan porque saben que yo escribo y cuando escribo la gente va allá. Entonces me invitan. Pero también por otro lado, yo tengo un amigo que se llama Mauricio Soler, que organiza viajes por allá y entonces ahí vamos. Hemos organizado viajes con Mauricio, hemos ido a Marruecos, hemos ido a Egipto, hemos ido a Turquía, hemos ido a Nepal y hemos ido a varios países con Mauricio que organiza muy bien los viajes. Yo me le pego ahí. Usted, digamos, tiene todas esas fotografías. ¿Hay algún momento o algunos momentos en los que Andrés Hurtado baje la cámara y atesore eso nada más en su mente? ¿Cuál paisaje se le viene a la mente si yo le digo algo así?
La primera foto que tomé con una retina reflex cuando subí al Nevado del Ruiz y yo tenía 7 años. La foto que más quiero. Totalmente desenfocada. Pero es mi primera foto. Por ahí está. ¿Y qué es eso? Están mis compañeros desenfocados. Yo digo, no, es que había mucha neblina. Esa es la foto que, pues, por lo demás me queda muy difícil decir cuál porque tengo muchas fotos muy espectaculares, la verdad. Muy espectaculares por el hogar y por la buena foto tomada. Entonces, ¿cuál es su foto preferida? No puedo decir. Lugares preferidos sí puedo decir, pero fotos preferidas no. Y algo que no haya fotografiado, pero que lo haya marcado. No he ido a la luna. A ver, resulta que Solo le falta eso. hay una cascada en el río Caraparaná. Es una cascada de más de 100 metros. Es un lugar de la selva al que yo he querido ir y no he ido. Hay que ir a pie. En Colombia hay 3 ríos o 4 que se llaman Paraná. Lo que es muy curioso porque Paraná es el río del Uruguay y del Paraguay ahí abajo. Y el lenguaje guaraní significa río. ¿Por qué en Colombia, que está tan lejos del Paraguay y el Uruguay, tenemos ríos así? Mirití, Paraná, Igara, Paraná y Caraparaná. En el río Caraparaná, yo sí aterricé una vez en una avionetica ahí. Había un misionero y ese es el río Caraparaná. Y ahí cerca, pero había que emplear 2 días a pie para ir a ver esa cascada. Y no fui esa vez y luego, pues no he tenido ocasión de ir. Me falta ese lugar y me gustaría mucho ir. En todos estos años de aventuras, Andrés, ¿cuántas veces ha visto usted la muerte de frente? La muerte y yo somos respetuosos amigos y nos respetamos mucho, digo yo. Ella la que me ha visto a mí, yo no la he alcanzado a ver del susto. A ver, primera, yo me estrellé en la selva el 7 de enero de... ¿Cuándo fue que ustedes mataron a Galán? Todos los colombianos somos culpables de alguna manera, todos. El año en que murió Galán, fue con Galán. Había un señor que viajaba en DC-3, mis aviones preferidos. Los DC-3 yo les dedico algunos párrafos de amor en mis libros. Son el avión DC-3 y el Jeep Willys de las fincas cafeteras que nosotros tenemos. Es lo mejor que nos dejó la Segunda Guerra Mundial en cuanto a aparatos y todavía están funcionando. Los aviones DC-3 ya los sacaron de las grandes pistas porque son muy lentos. Yo alcancé a volar en DC-3 aquí en El Dorado, pero los quitaron porque son muy lentos y esos aviones se necesitan. Todavía existen en las selvas, en Canadá existen, aquí existen, pero en Villavicencio para la selva, pero se están acabando porque a pesar de que les cambian los motores, se están accidentando. Bueno, el DC-3, ¿y por qué estoy hablando de eso? ¿Qué fue? ¿De cuántas veces ha visto la muerte de frente? Alzheimer. Entonces había un señor importante que contrataba un DC-3 y quería llevar a la gente a la selva, pero gente muy especial y por familias. Entonces en el primer viaje se llevó a varias familias importantes de Colombia y a 3 embajadores, y fue Luis Carlos Galán. Y entonces me invitaron a mí para que le explicara a ellos cómo es la selva y tal, y para que le hablara a Galán de la selva. Galán iba a ser presidente de Colombia con toda seguridad, pero ustedes los colombianos no lo dejaron. Digo así porque aquí en Colombia todos somos responsables en alguna forma de toda la tragedia del país. Nos accidentamos. Ubícate en el mapa, en esa parte de la derecha, que hay una puntica en el mapa que parece un pipí. El pipí de Colombia, eso se llama eso se llama la piedra del Cucuy, no del Cocuy, que es la montaña de Boyacá. Se llama la piedra del Cucuy. Es una piedra que tiene forma de indio, tiene 200 metros de altura y claro, como todos esos planitos se ve muy bien. Y en la suerte que tiene Venezuela, porque Venezuela es un país que tiene mucha suerte paisajísticamente, no políticamente desde luego, esa piedra está totalmente en Venezuela, a 2 kilómetros de la frontera de Colombia, a 2 kilómetros de la frontera de Brasil, y está ahí, la piedra del Cucuy. Ahí nos accidentamos con Galán.
Ese avión se volvió chicuca y tal, y quedamos vivos, es una historia larga. Después me rodé en España, en el Mundial de Fútbol, 1982. Ya en las finales, el 20 de junio, ya eran las finales del Mundial de Fútbol. Y me caí en una gruta, se me rompió el piso a 5.100 metros en el glaciar sur del Nevado del Ruiz. Y con la pierna derecha rota en dos partes, caí en una grieta y estuve ahí a 70 metros de profundidad y 25 grados bajo cero 3 días. Casi no me encuentran. ¿Que hacía mucho frío? Sí, yo me preparaba para el frío y el calor. Pero es que en la montaña y en la nieve, lo que hace más frío no es la nieve, sino el viento helado. Claro que en la nieve hace frío y tal, y en el hielo. Pero pues allá abajo no había viento. Pero sí estuve a 25 grados bajo cero 3 días sin comer nada, con la pierna derecha rota en dos partes. Yo me acuerdo, eso se llama fractura abierta. Yo me acuerdo que la tibia y el peroné estaban salidos y a mí me daba vergüenza, yo lo cuento así, pues qué vergüenza, si no había nadie. Yo digo, si pasaba alguno y me veía por chiste, pues quién me iba a ver en el fondo de una grieta. Entonces yo cogí los dos huesos y me los metí. Yo me acuerdo que perdí el conocimiento. Cuando me sacaron, fue muy difícil, yo gritaba y yo llevaba el tiempo. Llevan 3 días aquí. Fue muy difícil que me sacaran porque el hueco que se abrió cuando se rompió la nieve se fue llenando de nieve y se tapó. El compañero que ya murió, Mauricio Molano, él fue el que salió a Manizales a pedir ayuda y cuando regresaron me encontraron ahí. Me sacaron con cuerdas y toda esa vaina. El médico me dijo, yo pensé que iba a perder la pierna, el médico me dijo, no vuelva a hacer eso de meterse los huesos. Le dije, no, doctor, yo lo vuelvo a hacer. Resulta que a mí no es que me guste mucho el fútbol, pero cuando es Colombia sí. Pues bueno, resulta que, ¿de qué estamos hablando? Es para incluirlo amablemente en la conversación. De todo lo que le pasó en el Nevado, pero ahora me estaba contando. Cuando me sacaron, eran finales del Mundial de Fútbol. Hicieron una parihuela con 2 guaduas que llevaron y unos costales y ahí me acostaron. Y cuando me bajaban entre la nieve y las piedras, pues eso hacía así y eso cada movimiento me dolía la pierna. Y el que iba llevando aquí la camilla, por este lado estaba oyendo un partido del Mundial de Fútbol. En un momento dado hubo gol de no sé quién y ese tipo, ¡gol!, hacía así. Y se mueve y esos huesos me duelen ahí porque por esa vaina. Y le dije, oiga, no sea la madre, usted está bajando un herido. Ay, sí, perdón. Se me olvidó. Se le olvidó que bajaba un herido. Bueno, ¿qué más? Pero yo tenía más accidentes. En España me rodé 200 metros en el Naranjo de Bulnes. Yo fui profesor de alpinismo en España porque he hecho alpinismo por allá. Y fui profesor de alpinismo y luego asesor del alpinismo de Madrid. Y entonces fui a acompañar a un compañero, para hacerle una filmación. Yo debía llegar a la cumbre, por un lado, y entonces me rodé, una historia larga, y rodé 200 metros. El accidente mío está escrito en libros y en periódicos y tal, porque es milagroso. Porque yo daba tumbos cada 15 metros más o menos. Una persona que en un accidente caiga, puede ser de gran altura, y caiga sin tocar la pared, se puede salvar, se puede romper las patas o lo que sea, o se mata. Hubo un accidente una vez en que se abrió la puerta de un avión volando sobre Yugoslavia a 5.000 metros de altura y una persona cayó sobre la nieve de 5.000 metros y no se mató. Se rompió el coxis, pero no se mató. Cuando una persona cae sin tocar las rocas, nada, se mata o se salva. Pero una persona que va dando tumbos, se mata porque cada tumbo la destroza. Y yo daba tumbos siempre en la nalga derecha. Perdí la sensibilidad de la nalga derecha y media espalda. Y otro que pudo ser, yo asesoraba y ayudaba a parques nacionales y todavía soy el guardaparques 001. Pero cuando existía Inderena, anterior al ministerio, tenían una avioneta y volábamos en esa avioneta a parques nacionales. Y el piloto era muy arriesgado y más loco que yo, pero él era el piloto, muy buena persona. Entonces llegamos una vez al cañón de Araraquara
Araraquara en el río Caquetá. El cañón tiene por ahí 2 kilómetros, las paredes tienen 70 metros de altura y la anchura por ahí 50 metros. Entonces por ese hueco le dije al piloto, metámonos por ahí, el avioneta me dijo, no se puede. Ay, hombre, dele. Y nos metimos y esa avioneta vibraba y salimos. Y con la adrenalina desaforada le dije, metámonos otra vez. Le dijo, Andrés, no se puede. Entonces cuando tratamos de meternos, no pudimos. Había un colchón del aire que no dejaba entrar a la altura de ambas paredes. Y esa avioneta vibraba y de pronto salió como un frisbee, como esos platos, disparada así. Gracias a Dios estábamos arriba y pasamos a 1 o 2 metros de la pared de roca. Si no, la avioneta se hubiera estrellado ahí, hubiéramos caído al abismo y los periódicos, ay, Andrés Hurtado murió en el mundo que amaba. Tanta tontería. El piloto dice que la avioneta voló, calcula 2 kilómetros así. Y ahí sí nos desaguamos por entrambas canales. La vomitada que me pegué y él también. Y luego la deyección. Y eso, sentir esa cosa ahí atrás, eso es muy horrible, sentir el bollo. Y aterrizamos rapidito. Ahí, eso, qué cosa tan horrible. Yo rápido un baño para limpiarnos y toda esa vaina. Y he tenido más accidentes, pero con eso es suficiente. No, pues yo he visto respeto, la muerte Andrés. de cerca. Así la he visto de cerca. Y entonces aprecio más la vida, porque a ver, ¿quién aprecia más la vista sino el que la perdió? Entonces yo no he perdido la vida, pero estaba a punto de perderla, entonces aprecio más la vida. Y tengo 83 años y estoy ahí todavía dando lora. Una interrogante que me surge, digamos, por ejemplo, del caso del Nevado, cuando usted estuvo allá solo, con esa fractura ahí, atrapado, pues en términos generales. ¿Qué piensa uno en un momento así, digamos, más allá de sobrevivir y todo el asunto? Usted hace preguntas inteligentes. Iba a decir que no me parece periodista. No, muy inteligente. Es que a veces hacen unas bobadas. 2 cosas que son vitales en mi vida. 2 para la aventura. Primera, estar más allá del bien y el mal, como decía mi amigo Federico Nietzsche. Nadie está más allá del bien y el mal. Pero yo estar más allá del frío y el calor. Y eso les he enseñado a Mauricio, el que organiza los viajes, Mauricio Solería, los guías que tengo por el proyecto ecológico, que es pionero en Colombia, en el Colegio de Champañá, que si quieren gozar de la aventura tiene que estar más allá del frío y el calor, porque no es estar todo el tiempo quejándose, ay, qué frío tan hijuetantas, ay, qué calor tan hijuepantas. Así yo atravesé el Sahara 2 veces, el Sáhara que dicen en España, saliendo una vez de Argelia y saliendo otra vez de Túnez, y llegando a Malí y llegando a Chad, 50 días casi, a 49 y 50 grados de temperatura. Yo estaba preparado para eso. Cuando llegamos a Tamanrasset, que es una ciudad argelina al sur del desierto, murieron ese día 1000 tuaregs, que son los nómadas del desierto, que no aguantaban el calor, y eso que ellos viven ahí, primera. Segunda, amar la aventura en el momento que ocurre como se la va a amar en el recuerdo. Supongamos que usted se accidentó en un avión, cosa tan horrible, y usted quedó herido, pero salvaron la vida y todos los demás murieron. Usted recuerda después esa aventura hasta con emoción, ves, quedé vivo y toda la vaina. Entonces, vivir la aventura como se la va a amar en el recuerdo. Por ejemplo, una vez con un compañero pusimos la carpa en la parte alta en el Océano Pacífico, en la parte alta de la playa donde no subiera la ola. Detrás había una roca. Y la berraca ola subió y no teníamos para dónde salir y nos invadió y nos mojó toda la carpa y dañó algunos aparatos. Qué aventura tan terrible. Pero después se recuerda con emoción. Entonces, vivir esos momentos de aventura con emoción como se los va a amar en el recuerdo. Uno de los tipos importantes de mi vida es Henry David Thoreau, que después de Jesucristo y de Mahatma Gandhi y de Henry David Thoreau, que son los 3 tipos más importantes en mi vida, vivió solo 2 años, 6 meses en la soledad en Estados Unidos, en una casita que se construyó. Y
desde ahí iluminó al mundo, iluminó a los maestros, es padre de la ecología, es padre de la desobediencia civil, es padre de miles de cosas y reconocido como el ensayista norteamericano más importante. Entonces yo quise vivir la soledad. Me fui 15 días, 71, 72, no me acuerdo, sin celular no había, sin radiecitos sí había, sin libros, nada de eso, solo con la ollita para la comida y con mi carpa, y estuve 15 días en la cumbre del Nevado Santa Isabel, del Nevado del Cisne, que en ese tiempo tenía nieve y ya no tiene, 4.900 metros. Al tercer día yo hablaba solo, yo quería soportar la soledad. Uno habla solo, comienza a hablar. Y yo no me bajé, yo dije, yo tengo que soportar esto. Y uno piensa mucho y comienza a hablar en voz alta y tal. Para el hombre es importantísimo aprender a soportar la soledad si uno quiere ser grande en la vida. Al cabo de 15 días bajé, y no como Moisés de Miguel Ángel, que lo ponía aquí con unos cuernos, la estatua de Moisés, para mostrar que habló con la divinidad. Yo no bajé con cuernos, sino con una berraca pulmonía que casi me mata. Y el médico en Santa Rosa de Cabal dice, un día más y la penca. Entonces me acostumbré a eso para poder vivir lo que yo quiero. Andrés, si usted tiene una cercanía con los animales específicamente venenosos, ¿no? No le tengo miedo porque el peor de los animales es el hombre. Usted. Los animales no hacen nada, los hombres. Imagínese cómo está el país, matan gente y tal. El peor de los animales es el hombre. Usted tal vez no. Y la mujer, no se olvide, el hombre y la mujer. Terrible, los animales son inocentes. Todo eso arrancó, ay, eso es muy largo de contar. Yo tenía arañitas pequeñitas en una caja y les echaba mosquitas. Después en la finca de mi papá vi salir una tarántula grande, Terafosa leblondi se llama, más grande que mi mano de niño y más grande que mi mano actual. Y no me asusté mucho. Estoy resumiendo la historia. Entonces hice un experimento que después unos sabios premios Nobel dijeron que lo que yo había hecho era exactamente igual lo de Newton cuando descubrió la atracción de la Tierra, la gravedad. La gravedad. Pero claro, la diferencia es infinita, lo de Newton, lo mío era un juego. Antes de Newton todo el mundo veía que las manzanas se caían y nadie se preguntaba. Decía, pues porque ya la manzana se pudrió, porque hubo mucho viento. Newton dijo, no, porque la Tierra trae. Antes de mí todo el mundo veía que los animales caminaban por la tierra y nadie decía, ve, las arañas no pican la tierra, ve, los escorpiones no pican la tierra, ve, las serpientes no pican la tierra, no caían en cuenta. Hasta que llegué yo y dije, no, es que los animales venenosos, ese tipo de animales, no muerden el suelo sobre el que caminan. No le voy a contar todo el experimento porque es muy largo, pero entonces yo hice ese experimento, sí lo voy a contar. Entonces, ¿qué hice? Le puse una rama de cafeto, la araña pasó por encima y yo pensé, pues la araña se sube a los árboles, está en su elemento. Segundo, le puse una tabla que se utiliza para secar el café, la araña pasó por encima y no pasó nada. Yo pensé, pues la tabla es madera, las arañas se mueven sobre madera que es de los árboles. Grupo de experimento que dicen, uy, un niño cómo hace un experimento con control. Le puse un cuaderno de mi colegio y la araña pasó por encima del cuaderno. Oiga, esta araña es primera vez que pisa un papel, ¿será? Le volví a poner la araña pasaba, entonces le puse la mano. Ahí dije yo, ningún animal venenoso, me refiero a esos, no a otros. Los que vuelan es diferente. Ningún animal venenoso pica el suelo sobre el que camina. Entonces yo comencé con las arañas para arriba y para abajo que caminaban. Y luego hice con los escorpiones. Hasta que un día dije, como los animales no pican el suelo, metí la mano en un hormiguero. Ay, se suben todas las berracas y me pican. Yo dije, ¿qué pasó? Claro, se cumple lo que yo estoy diciendo. Los animales caminan que caminan sobre el suelo no se comen el suelo. Pues las hormigas caminan encima del suelo y se lo comen. Las hormigas caminan encima de una hoja y se la comen, encima de un animal muerto y se lo comen. Se suben a la mano y pican. Entonces completé, ningún animal venenoso pica el suelo sobre el que camina a menos que se alimente de ese suelo. Y eso pues por todas partes en el mundo. En televisión en todos los países he estado y como cosa curiosa, muy televisiva, que es lo que usted quiere que le cuente, en el programa más espectacular de televisión española que se llama Directísimo, donde presentaban lo más grande del mundo, me presentaron no una, ni dos, ni tres, sino 4 veces, no presentaban sino una vez, pero lo mío era espectacular. Y ahí me presentaron una vez con el héroe de mi niñez, Tarzán, Johnny Weissmuller, el famoso. Me presentaron con Neil Armstrong, el que bajó a la luna, me hice amigo de él.
Tengo las cartas, mis amigos, Mauricio ha visto las cartas, por ejemplo. Viéndome jugar con animales, una vez unos espiritistas de Manizales hicieron una reunión y me llamaron y cogidos de la mano, y a mí me fastidia eso, andar cogido de manos de hombres así, y éramos cogidos así. Y ellos hablaban e invocaban, yo no sé en qué idioma. Uy, esto lo oyen los de Manizales y se ponen bravos, porque sí, la otra vez me pasó algo. Entonces concluyeron que yo soy la reencarnación de Brahmaputra Rawalpindi. Y yo dije, ay madre, miéntenme la madre mejor. Brahmaputra Rawalpindi. Brahmaputra es un río de la India, Rawalpindi es una ciudad de Pakistán. Allá en el oriente suelen poner a la gente nombres de ciudades o de cosas. Me dijeron, bueno, eso lo supe más tarde, corto la historia, lo supe en Londres, en un instituto de estudios orientales, que Brahmaputra Rawalpindi era un monje sabio y santo que vivió en el siglo VIII en el Himalaya y que se entendía con los animales y con las plantas. En efecto, yo en determinados momentos de mucho silencio y de tranquilidad en la selva o en los páramos, me comunico con las plantas y siento la vida y hablo con ellas y tal. Y usted tiene un cuento con uno de los alacranes más peligrosos del mundo, ¿no? Ah, sí, pero eso fue cuando yo iba a atravesar por primera vez el Sáhara, que dicen los españoles. Ustedes los indios, nosotros decimos el Sahara. Entonces llegamos a Argelia y de ahí íbamos a salir por el desierto. Entonces salimos y a la primera noche nos encontramos con una jaima. Las jaimas son las carpas de los nómadas del desierto. Les pedimos alojarnos ahí. Debo decirle que en mi próxima reencarnación yo quiero reencarnar en un beduino del desierto. A mí me parecen los seres más grandes, tienen pocas cosas exteriores, nada que salvar en los incendios, etc. Tienen toda su riqueza interior. Yo tengo una mentalidad budista de pocas cosas exteriores. Bueno, entonces nos dejaron alojar en la carpa. Pero resulta que a los bereberes o a los nómadas del desierto los están exterminando ahora. Entonces tienen reservas con el hombre blanco. De todos modos nos dejaron entrar en la carpa, que son muy grandes. Y nos miraban feo. Como cuando uno le va a quitar un perro a un hueso y el hueso a un perro y el perro, y uno no. Entonces yo le dije a los compañeros, ¿esto lo arreglo yo? Ya los compañeros les había enseñado a coger arañas y escorpiones. Entonces salí y en el desierto rapidito me encontré un butus afer, que es un escorpión muy venenoso. Afer quiere decir africano, butus afer, un escorpión negro. Entonces entré así y les dije a los compañeros, no van a decir yo también hago eso, que yo les había enseñado porque se tiran todo, no van a meter la pata. Ustedes digan, uy. Entonces entré yo y los tuaregs, los nómadas, vieron eso. Como le tienen pánico al escorpión y lo consideran casi un dios, entonces se acercaron y yo jodía con ese escorpión. Y ellos aterrados, entonces ya nos atendieron muy bien. Y usted estaba claro que no lo iba a picar por su misma teoría. Pues yo sabía que no iba a picar, desde luego. Y entonces, y los compañeros siempre asustados, y los tuaregs así, uy. Entonces ya nos recibieron muy bien. El jefe me concedió a su esposa. Yo le dije que no, que mi religión me prohibía, yo que iba a tener relaciones con un árabe, que me anduviera persiguiendo por el mundo un niñito aquí, mire papá, un árabe, y yo qué hago aquí con este muchacho. Y nos invitaron a tomar el té. Hay una cosa más horrible, eso de todas las hierbas del desierto, y eso usted metía la cuchara y se quedaba tiesa ahí de los... Y tomé té y al baño, y tomé té y al baño, y eso se nos acabó el papel higiénico, y quedamos con el ano escaldado, de tanto, porque el desierto es muy seco, y entonces el ano de uno que siempre lo tiene como humedecido, no nos lo andamos tocando, pero lo tenemos y se secó. Y claro, con tanto papel higiénico. Cuando nos prestaron los camellos, y los camellos tienen un lomo muy grande, entonces claro, muy abiertos de piernas en los camellos, y nos salía sangre. Y cuando nos bajábamos del camello ahí quedaba eso, y los árabes asustados viendo la sangre ahí. ¿Qué les pasó a esto? ¿Qué les pasó? No podíamos explicarles que por culpa de ellos. Pero al lado de esa carpa eso quedó lleno de papel higiénico por todos lados. Se nos acabó el papel higiénico. Después de haber recorrido todo Colombia, ¿cuál sería ese lugar que
que usted dice todos deberíamos conocer y su favorito también? El lugar de Colombia que más me gusta a mí, voy 2 o 3 veces al año, es el Hato La Aurora, porque hay muchos animales, por la soledad, porque me voy a caminar ahí por la sabana y por los bosques, y hay animales, entonces entro muy en consonancia, en concordancia con la naturaleza. Ese lugar me encanta a mí. Como cosa rara, me preguntan a mí que pues soy conocido como ecologista y tal, ¿cuál es el ecosistema que más me gusta? Y se quedan aterrados, los desiertos. Pero ¿cómo? Si el desierto es la negación total. Entonces yo les digo, me acuerdo de Nietzsche que dice, el desierto está creciendo, desgraciado aquel que alberga un desierto. Lo decía en el mundo moral, pero hoy también desgraciados los que propician desiertos. Pero, como decía Saint-Exupéry, el autor del famoso cuento El Principito, que usted debió leer, y si no lo leyó, mañana me lo lee. El Principito dice, en el desierto valgo lo que valen mis divinidades. El desierto es maravilloso porque oculta un pozo en cualquier parte. Pero lo primero, en el desierto valgo lo que valen mis divinidades. Muchísimos filósofos, pensadores, santos han buscado el desierto. En el desierto, en la suprema ausencia de todo, se hace presente Dios, se hace presente la amistad, se hace presente el mundo, se hace presente todo, los amigos, la familia. Y el desierto es maravilloso, el desierto es maravilloso. Y hay mucha literatura sobre el desierto y la soledad y todo eso. Es mi ecosistema preferido. Por eso mi país preferido es Marruecos. Ahora vuelvo otra vez. Claro, todos los países del norte del África dan y del África central ecuatorial dan al Sahara. Pero pues es un país que me ha invitado a mí y que los artistas dicen que la mejor luz para pintar está en el de Efrit, que es una parte de Marruecos, y yo voy siempre al desierto del Sahara porque me fascina, es muy bello. Los japoneses tienen como unos poemas que se llaman como haikus, Sí, los todos los haikus, conocen, sí. que son básicamente 3 versos, ¿no? Sí, son corticos. Reflexiones, digamos, puntuales, puede ser sobre la naturaleza, sobre Colombia, Son sobre el muy futuro. bellos, son muy bellos. Si aquí, guardando las proporciones en respeto obviamente a la cultura japonesa, si tuviéramos que componer un haiku de 3 versos, de 3 reflexiones sobre el ambiente, sobre sus aventuras, sobre lo que a usted se le ocurra en este momento, Andrés, ¿cuáles serían esos Ay, 3 pero no me versos? dejan pensar. ¿Qué quiere que le diga? Puede pensar, yo después corto. El agua es buena para el corazón, no solamente es buena para la industria. El agua es buena para el corazón. Porque siempre decimos que para comer, que para la industria, que para los aparatos y tal. Pero el agua es buena para el corazón, o sea, para el amor. Y no Para la vida, ¿no? para la vida. Y no hay vida si no hay agua. Y no hay amor si no hay agua. Por eso a veces a mí me da rabia cuando en X periódico me quitan una frase y yo digo, esta frase es mía, la primera prioridad prioritaria. Me dicen, pero eso es una repetición de la repetida. Por eso la pongo entre comillas, para ver si concientizo a los colombianos. La primera prioridad prioritaria de Colombia son los páramos, porque en los páramos nace el agua. Que a veces toca recordarlo, ¿no? A veces la prioridad no es tan prioridad para Y muchos. fíjese, ahí lo digo yo en un artículo entre poco en El Tiempo, que el calentamiento global que tuvimos, digo que el fenómeno ¿de cuál fue el que tuvimos? Del niño. Ahora, Del niño, el el niño niño. y El del niño que tuvimos, que era sin agua. Y con los incendios en los páramos, mucha gente como que parece haberse dado cuenta que existían los páramos, dije yo, porque ahora pues como tanto se habló que la quema de frailejones. Y mire, acaban de hacer en el páramo de Cruz Verde una competencia de carros y si usted lo leyó, se tiraron el páramo metiendo unos Toyotas ahí, abrieron unas vías, tumbaron frailejones hasta que ya, ¿dónde está? Pues no, todavía no hay conciencia ni siquiera para eso. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por el tiempo, por las reflexiones, por las historias y por contarnos un pedacito de su vida que sería muy difícil resumir en 1 hora de entrevista, 2, 3, 4. Nos podríamos echar, yo creo que hasta todo un día No, contando no todas estas abuse, no historias. abuse.
Muchas gracias por su tiempo, Cristian, y Ana María también. Y a los oyentes y videntes de quién y qué, que sepan que quién, sí, y qué también. Muchas gracias de nuevo, Andrés, y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista con el maestro Andrés Hurtado García, uno de los fotógrafos pues más importantes que tiene este país, que ha divulgado la belleza de Colombia en diferentes partes del mundo y que todavía lo sigue haciendo, y además que sigue viajando por el mundo, que sigue invitando a los demás a conocer la belleza natural que tiene nuestro país y que tiene en otras partes del mundo con estos viajes que organizan con Mauricio Soler y demás. Y muchas gracias, obviamente, pues, por el tiempo para vernos en esta entrevista. No olviden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.